Bienvenidos jóvenes estudiantes, buen día a todos. En el día de hoy vamos a tocar un tema nuevo, interesante, importante, una semana larga, así que vamos a ver si empezamos la clase en las que nos competen el día de hoy. También para recordarles a ustedes que las tareas todavía se pueden enviar, no las he restringido. Así que con mucho gusto me pueden enviar las asignaciones si tienen alguna pendiente para que me la envíen a la plataforma. El tema del día de hoy es las bases cromosómicas de la herencia, de la genética. Un tema muy importante porque vamos a ver cómo este es una ciencia que estudia los genes, la genética de los individuos, en este caso del ser humano. Y acuérdense que el ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Entonces, la composición genética del organismo es muy complejo. Imagínense si de un organismo pequeño es tan complejo, imagínense el ser humano. Ya hasta la fecha sabemos, ya se ha completado el estudio del genoma humano, o sea, la cantidad, imagínense usted hasta dónde ha llegado la tecnología, la ciencia, que se ha completado los estudios acerca de cuántos millones de genes tiene el ser humano y las características que definen esos genes. Bien, el tema base cromosómica de la genética, base cromosómica de la herencia, es el tema del día de hoy. Dentro de la herencia, dentro de la genética, hay ciertas teorías, y como hay también teoría de origen de la vida, para todos los estudios y las investigaciones, los investigadores publican las teorías. La primera teoría que vamos a ver es la teoría cromosómica de la herencia. La teoría cromosómica de Sutton y Bowery, que fueron dos investigadores científicos que se interesaron en el estudio de los cromosomas, plantea que los alelos mendelianos están localizados en los cromosomas. Claro, porque acuérdense que dentro de la célula hay una parte específica que se llama el núcleo celular. Bien, dentro del núcleo celular entonces podemos encontrar el nucleolo. Y dentro del nucleolo vamos a encontrar las estructuras estas pequeñísimas que se llaman cromosomas. Entonces, los cromosomas podemos encontrar entonces que están compuestos por diferentes alelos, diferentes genes. Y es allí donde vamos a encontrar esas estructuras específicas, pequeñas, que determinan las características de un individuo. Le decía que todos los seres vivos están compuestos por diferentes cromosomas. Las cantidades varían de cromosomas. Por ejemplo, hay una mosca que siempre se ha estudiado acerca de los cromosomas que se llama la Drosophila melanogaster. Es el nombre científico de la mosquita, pero esa mosquita le dicen la mosca frutera. Ustedes la pueden ver en los mangos, cuando están los mangos maduritos, ellos se paran allí, tienen los ojos rojos. Son esas mosquitas que tienen los ojitos rojos. Bueno, esta es la Drosophila melanogaster. También le llaman mosca frutera. No, son unas moscas muy pequeñitas, muy pequeñísimas. Bueno, estas moscas fruteras, ellas solamente tienen 8 cromosomas. Esta teoría de la cromosómica de la herencia fue desarrollada independientemente en 1902 por Theodore Bowery y Walter Sutton. También se denomina a veces la teoría cromosómica de la herencia, teoría cromosómica de Sutton, pero tenía que ver con cómo estaban localizados esos genes dentro de los cromosomas. Ahora, nuevas tecnologías determinan pues que estos genes que están dentro de esos cromosomas van determinando qué características va a heredar el nuevo individuo. Acuérdense que también hablamos del ADN, que es importante dentro de la parte de la herencia, y son los responsables de transmitir esa información genética. Entonces, el ADN que están dentro de esas estructuras pequeñas. Y acuérdense que también hay una diferencia entre ADN y ARN. Y el ADN es un ácido desoxirribonucleico, y el ARN es un ácido ribonucleico. Y el ADN diferencia del ARN porque el ADN tiene doble cadena
de hélices, mientras que la ARN solamente tiene una cadena. Entonces, la teoría celular es uno de los más importantes y centrales postulados del campo de la biología moderna. Plantea que absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células. Esa teoría celular es uno de los postulados y es así, porque todos los seres vivos, independientemente si tengan una o dos células, están compuestas por células. Si es una célula, son organismos unicelulares. Si son varias células, son organismos multicelulares o pluricelulares. Esto incluye a todos los organismos de nuestro planeta. Por eso le decía que todos los seres vivos. Aquel que no tenga célula no son considerados seres vivos, como los virus, elementos inertes. Ellos no tienen célula. Entonces, no son considerados seres vivos. Esta teoría además describe el rol de las células en la historia evolutiva de la vida en el planeta. A partir de ello explica las principales características de los seres vivientes. Por eso que nos remontamos a la teoría celular, porque es donde está la célula, es allí donde ocurren todos los procesos fisiológicos en los seres vivos. Y uno de los procesos fisiológicos, ustedes ven que dentro del núcleo celular puede darse entonces lo que se llama las bases cromosómicas de la genética. Están los cromosomas, están los genes, está el ADN. Entonces, tiene que ver con la célula y es ahí donde ocurren todos estos procesos. Ocurre la división celular también en la célula. En la célula ocurre la mayoría de los procesos fisiológicos en los seres vivos. Y también, acuérdense que el primer organismo en formarse solamente tenía una sola célula. Y todavía hoy en día hay organismos que tienen una sola célula, como las bacterias. Así que son los organismos más primitivos. Esto da pie a que el primer ser vivo que se originó en el planeta Tierra tuvo que haber sido un organismo primitivo, un organismo compuesto por una sola célula. Entonces, ¿qué encontramos con el paradigma mendeliano? Porque Mendel, por eso es que Mendel, vamos a ver vamos a ver parte por parte. Primero vemos la teoría. En la teoría de Sutton y Boveri, ellos dicen que cómo están los alelos o los genes formados dentro de los cromosomas. Entonces, pero también tenemos que ver que Gregor Mendel, que también fue otro investigador que tiene que ver mucho con la parte de la genética, entonces tenían que ver mucho con ellos y ellos tomaron lo que había hecho Mendel en sus estudios, los trabajos que había hecho con respecto a los tres paradigmas de él. Entonces, las ideas de Mendel decían que, bueno, que las características se heredaban de una generación a otra generación. Entonces, Mendel veía por medio de sus cruces qué características se heredaban, qué características eran recesivas, qué características eran dominantes. Entonces, los elementos heredables se basan en unidades, partículas individuales que pasan de una generación a la siguiente mediante los mecanismos reproductivos, y esto eran los genes. Estas unidades existen en pareja, los alelos. Por acá puede existir diferentes variantes. Y estas variantes coexisten en los híbridos y pasan a la generación siguiente en forma de copia simple. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que los genes pasan de generación en generación. Y que estos genes, claro, se manifiestan en una generación, de repente no se manifiesta en la segunda generación o viceversa. Pero los genes siguen estando allí. Ellos no ellos no van a desaparecer. Entonces, por eso que Mendel hablaba de una nueva variante que se llama los individuos híbridos. ¿Y qué son los individuos híbridos? Los individuos que obtenía de cada progenitor unas ciertas características o ciertos genes. Entonces, ¿qué diferenciaba la teoría cromosómica o diferencia la teoría cromosómica de Sutton con los factores de Mendel, que también fue uno de los investigadores, padre, se le denomina padre de la genética? Entonces, ¿qué diferencia y qué similitud había? Bueno, imagínense que los cromosomas se encuentran en pares. Y Mendel también decía que los cromosomas se encuentran en pares. Se segregan durante la meiosis, se segrega durante la formación de gametos. Y la meiosis se da dentro de los gametos. Las parejas de cromosomas se reparten independientemente de otras parejas de cromosomas. Los factores de Mendel se reparten independientemente de cada uno de ellos. O sea que los factores que determinaban Mendel eran lo mismo lo que determinaban los cromosomas
de la teoría de estos dos investigadores, porque había una diferencia porque uno le llamaban cromosomas y Mendel le llamaba cofactores. Ya claro, que después en los siguientes estudios, muchos investigadores empezaron a dar a pie las investigaciones de los cromosomas, como las investigaciones de los genes. Sin embargo, cuando Mendel empezó a desarrollar eso, él no le dio un nombre a eso, pero él sabía que existían esos factores. Sin embargo, ya después, nuevos estudios, se va haciendo las investigaciones acerca de los cromosomas y acerca de los genes. Y es importante reconocer los trabajos que hizo Mendel, porque eso, de ahí parte todo lo que es la genética y los estudios de los cromosomas. Entonces, ¿cuáles son esas cromosomas? Los cromosomas, por ejemplo, todos los cromosomas tienen una similitud de que ellos son cuerpos como se organizan que pareciera como una X, ¿verdad? Y se denomina cromosoma cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos, en que se organiza la cromatina del núcleo celular durante las divisiones celulares, mitosis y meiosis. Durante las divisiones celulares, mitosis y meiosis. En las células eucariotas y en las arqueas, a diferencia que en las bacterias, el ADN siempre se encontrará en forma de cromatina, es decir, asociado fuertemente a una proteína denominada histona. Cada bastoncillo ese que ustedes ven ahí, adentro tiene lo que se llama la cromatina, ¿ya? Y esa cromatina tiene entonces dentro de ella toda la información genética de los individuos. No importa si sea los cromosomas de cualquier ser, de cualquier elemento vivo, cualquier ser vivo, pero es ahí donde se maneja toda esa información genética. Y esa información genética es que determina los individuos qué característica va a heredar de sus progenitores. En las divisiones, acuérdense que dentro de la división celular se habla de mitosis y meiosis. Entonces, en la mitosis y la meiosis son dos procesos que ocurren. Uno ocurre en las células normales, ¿verdad? Las células normales, que es la mitosis. Sin embargo, la meiosis ocurre solamente en las células germinales o en las células germinales o de los gametos. Solamente en la meiosis. Entonces, son dos divisiones diferentes. Sin embargo, esto ocurre dentro de la célula. Y acuérdense que la célula tiene los cromosomas visibles en los seres vivos. Entonces, cada uno de estos cromosomas, como nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, en general 46 cromosomas, el individuo, cuando hay una fecundación de esos organismos en la parte sexual, el individuo aporta, el macho aporta 23 cromosomas, sin embargo, la hembra también aporta 23 cromosomas, o sea que el nuevo individuo va a tener 46 cromosomas como está determinado. O sea, pero dentro de esos cromosomas hay una variabilidad, porque no sabemos qué cromosoma aportó la madre y qué cromosomas aportó el padre. Entonces, ese nuevo organismo va a ser diferente. Por eso que los individuos dentro de la reproducción sexual van a ser diferentes a sus progenitores, van a ser únicos, porque cada uno aporta una cantidad de cromosomas diferente, uno de la madre y los otros del padre. Entonces empieza dentro de esa fecundación, dentro de los cromosomas, el nuevo individuo va a tener 46 cromosomas, ¿verdad? Pero dentro de los 23 pares de cromosomas que tiene cada individuo, el último, o sea, el par 23, son los cromosomas sexuales. Los otros cromosomas se llaman autosomas. ¿Ya? Hay que estar presente que los últimos cromosomas, el par 23, dentro del ser humano, el par 23 es el cromosoma sexual. Ese par son los cromosomas sexuales. Y los cromosomas sexuales son los responsables de determinar el sexo del nuevo individuo. Si yo me caso y voy a tener hijos, yo soy el que voy a determinar el sexo del nuevo individuo, de mi hijo. Entonces, eso se llama cromosomas ligados al sexo. Cromosoma
ligado a la determinación del sexo. ¿Y por qué se llama así? Se llama ligado al sexo a un gen que se encuentra en el cromosoma sexual, o sea, dentro del par de los cromosomas sexuales hay un gen que determina eso. Y en los seres humanos, el término generalmente se refiere a los rasgos que se encuentran influidos por los genes en el cromosoma X. ¿Qué significa eso? Dentro de ese par de cromosomas sexuales, ellos tienen una numeración, ¿verdad? Los cromosomas X y X son cromosomas sexuales de la mujer. Los cromosomas X y Y son cromosomas del hombre. O sea, para poder que, por lo menos yo soy hombre, yo tengo cromosoma XY. Las mujeres tienen cromosoma XX. Entonces, por eso que no puede haber otro sexo, solamente nada más existen dos sexos, y esos son el macho y la hembra, porque cada uno, la genética lo determina así. Cada uno tiene un par de cromosomas sexuales y va a variar macho y hembra, para de contar, no va a haber otra cosa más por allí. Entonces, cuando hay una pareja entre macho y hembra, va a haber un cruce allí, ¿verdad? Un cruce entre hembras y machos. ¿Qué significa eso? Que el nuevo individuo tiene un 50% de que nazca mujer y un 50% de que nazca hombre. Si yo hago ese cruce, al final me doy cuenta de que ese individuo tiene un 50% que nazca hombre y un 50% que nazca mujer. Entonces, cuando es mujer, o sea que las hembras van a heredar el cromosoma X aportado por el padre y el cromosoma X por la madre. Acuérdense que el cromosoma de la madre solamente son los dos, son X. Entonces, si el hombre aporta el cromosoma X, significa de que el nuevo individuo va a ser mujer. Pero si el hombre aporta el cromosoma Y, significa que el nuevo individuo va a ser hombre o macho. Entonces, este cruce, estos cromosomas ligados a la determinación del sexo, este cruce lo determina el hombre, lo determina el macho. El macho es que determina el sexo del nuevo individuo. Y ese individuo o tiene cromosoma XX o tiene cromosoma XY. Entonces ustedes pueden ver en las parejas que, bueno, que esa pareja tiene 3 niñas, no tuvo un niño. Bueno, en este caso, el hombre aportó en la aportación de sus 23 cromosomas que tiene que aportar el macho, resulta que aportó solamente el cromosoma X. Sexual, pues. Dentro del 23, que es el par sexual, aportó nada más el cromosoma X. En ese tres tipos de fecundación que hubo. O sea que el macho nada más aportó el cromosoma X, por eso van a tener 3 niñas. Y así sucesivamente, si es al revés, 3 niños significa de que el hombre solamente aportó el cromosoma Y. Entonces, esto es lo que quería explicarle un poquito sobre los cromosomas ligados al sexo. Y es en el par 23, que no se les olvide, y que es el hombre que determina el sexo en la relación. Entonces, del cromosoma número 1 al cromosoma número 22, entonces tenemos los autosomas, que son los demás cromosomas. O sea, del par 1 al par 22 tenemos los autosomas. ¿Y qué son autosomas? Bueno, un autosoma es cualquier de los cromosomas, excepto los cromosomas sexuales. Los humanos tienen 22 pares de autosomas, que les acabo yo de explicar. Y un par de cromosomas sexuales, el par número 23, formado en las mujeres por dos cromosomas X, X, y en los hombres cromosoma XY. Y por eso es que le decía a ustedes que cuando hay cuando el macho aporta 23 cromosomas, ahí no sabemos, la ciencia todavía no lo va a determinar en el momento, porque eso es un juego que hay de aportación de cromosomas. Allí no podemos decir, bueno, yo voy a solamente aportar el cromosoma X y no quiero aportar el cromosoma Y. O sea, eso no lo determino yo, eso lo determino el mismo individuo.
dentro de la función, no lo determino yo. Bueno, no me voy a aportar el cromosoma Y, quiero que todos mis hijos nazcan varón, nada más voy a aportar el cromosoma Y. No, eso no lo determina usted. Entonces, si dentro de esas aportaciones, si el macho solamente aportó siempre el cromosoma X, significa de que siempre vas a tener hijos hembras. Entonces, es allí el juego de las aportaciones de los cromosomas. Entonces, dentro de los autosomas del 1 al 22, entonces usted también aporta, de ese par, tiene que aportar 22 cromosomas, autosomas. Entonces, usted también ahí no determina qué tipo de cromosoma o qué cromosoma usted va a aportar al nuevo individuo. Y ahí entonces se viene lo que se llama las anomalías cromosómicas. Porque usted puede tener una anomalía cromosómica que usted no sabe, y la puede aportar al nuevo individuo, y resulta que ese nuevo individuo va a tomar todas las anomalías y puede resultar en una enfermedad genética. Y las enfermedades genéticas, acuérdense que como son genéticas no tienen cura. Entonces, eso le llaman anomalías cromosómicas. Nosotros podemos tener ciertos genes que determinan características indeseables para un organismo. Nosotros la tenemos, no se manifiesta en nosotros, pero nosotros les podemos heredar al nuevo individuo, o sea, a los hijos de nosotros, esas características indeseables o esos genes en la cual se va a manifestar y pueda que se desarrolle ciertas anomalías. Y acuérdense que dentro de las mutaciones, que tienen que ver mucho con esto, están como las mutaciones génicas por parte de los genes o también las mutaciones cromosómicas que tienen que ver con los cromosomas. Usted ve cada segmento que tienen cada cromosoma. Bueno, esos son genes que están ahí estipulados para ciertas características, ¿ya? Dentro de los individuos. Entonces, usted no sabe qué característica usted va a aportar al nuevo individuo. Entonces, los genes ligados al sexo, ya les dije a ustedes que eso es lo que tiene que ver con esto, es lo mismo esto, que es un gen que se encuentra en un cromosoma sexual, o sea, ya sea en el cromosoma X o cromosoma Y. Y el ser humano, en el término se refiere a los rasgos que se encuentran influidos por los genes en el cromosoma X. Ya, eso sí lo dije. Esto se ve que el cromosoma X grande y contiene mucho más genes que el cromosoma Y, que es más pequeño. Sí, cuando usted hace un cariotipo, usted se va a encontrar, no, aquí está, que dentro de los cromosomas sexuales, el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. O sea que los hombres siempre vamos a tener este cromosoma Y es mucho más pequeño. O sea que tiene menor cantidad de genes. Entonces el cromosoma sexual X dentro de la mujer, o sea que tiene mayor cantidad de genes dentro de esos cromosomas, porque va a tener XX. Y estos cromosomas, los dos son iguales. Sin embargo, el hombre, el XY, va a encontrar una diferencia muy grande, porque el cromosoma Y es mucho más pequeño. Entonces, eso se llama genes ligados al sexo. Ahí ya viene cómo esos genes, cómo se heredan dentro de los cromosomas sexual en los individuos. Usted puede ir a buscar los genes ligados al sexo, qué anomalías pueda que tenga el nuevo individuo. Hay ciertas anomalías dentro de los individuos con respecto a los cromosomas sexuales. Y una anomalía es que a veces que hay individuos que tienen dentro de los cromosomas, tienen 3 cromosomas en vez de 2. Entonces, esos individuos van a sufrir algún tipo de enfermedades genéticas. Por ejemplo, hay individuos que tienen XXY, o sea que tienen 2 cromosomas del X, que son de la mujer, y el cromosoma Y. Entonces, son individuos que al final van a ser con las partes sexuales del hombre, pero va a tener características de las mujeres. O sea, se le puede manifestar características como los senos, la cadera, la parte de los hombros. Entonces, son anomalías que pasan dentro de los cromosomas. Y no sabemos si eso puede pasar en cualquier momento. E igual también vas a encontrar con individuos que van a tener
un cromosoma de más, pero en este caso XYY. Entonces, son anomalías que vas a encontrar dentro de los seres humanos. Y aquí vamos a lo que se llama las anomalías numéricas, cromosómicas. Las anomalías cromosómicas numéricas son la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Pueden afectar tantos autosomas, parece que el autosoma va del 1 al 22, o cualquier cromosoma que no sea sexual, como los cromosomas sexuales. Las personas con síndrome de Down tienen 3 copias de cromosoma 21. Las anomalías cromosómicas, y hay bastante, cuando ustedes busquen en internet, ustedes vayan buscando en internet, bueno, ¿cuáles son las anomalías cromosómicas? Usted va a encontrar que va a haber muchas enfermedades que son heredadas con respecto con los cromosomas. Si usted tiene un cromosoma de más, o el individuo tiene un cromosoma de más o un cromosoma menos, ya usted está padeciendo de ciertas anomalías. Y esas anomalías generan en el individuo enfermedades genéticas incurables. Entonces, entonces por eso que esas anomalías usted se pueden ver visiblemente. Entonces, y esa anomalía puede ser por la cantidad de cromosomas que usted tenga de más o la cantidad de cromosomas que usted tenga de menos. Ejemplo, en el par 21, en los seres humanos, estamos hablando de los seres humanos, en el par 21, usted se va a encontrar con una anomalía muy particular, que los individuos que tengan en ese par un cromosoma de más va a generar lo que se llama el síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, por qué el síndrome de Down? Porque usted va a tener una trisomía, o sea, en vez de 2, que es lo normalmente que usted debe tener en el par 21, el individuo va a tener 3 cromosomas. Y cuando tiene 3 cromosomas, significan que allí hay una anomalía, hay un cromosoma de más. Y la enfermedad y la anomalía se llama síndrome de Down. Si ustedes ven que todas las personas que padecen de este síndrome son casi idénticas, iguales. Por lo general, las extremidades son pequeñas, los rasgos de los ojos son igualitos, idénticos. Ellos son, esas personas son estériles, no pueden tener hijos. Imagínense todo lo que acarrea por tener un cromosoma de más en ese par 21. Entonces, por eso es que estas anomalías son muy importantes estudiar, ¿ya? Entonces, las anomalías cromosómicas, si usted tiene un cromosoma menos, ¿verdad? Igual también va a degenerar un tipo de enfermedad, dentro del organismo. Entonces, es importante conocer esas anomalías. ¿Y cuáles son esas anomalías? Son varias. También están el síndrome de Turner, que es otra anomalía cromosómica. Entonces, esa anomalía cromosómica puede darse porque hay una pérdida de un cromosoma, ¿ya? Hay una pérdida de un cromosoma. Entonces, o una ganancia de un cromosoma. Entonces, esos síndromes usted lo va a encontrar particularmente en los individuos, se manifiesten o no manifiesten. Le decía que dentro del par 23, los individuos que tienen X, Y, significa de que está teniendo, ¿qué pasa ahí? Está teniendo un cromosoma de más. Está teniendo un cromosoma X de más. A pesar de que el individuo nazca con todos los rasgos de un hombre, de un macho, pues, va a obtener ciertas características de la mujer, que se desarrollan solamente en la mujer. Esos individuos también son estériles, no pueden tener hijos. Y así usted va a encontrar dentro de los individuos, dentro del ser humano, diferentes tipos de anomalías cromosómicas. Preguntan, si ustedes dicen, bueno, y esta anomalía
¿qué ocasiona en el individuo? Entonces usted dice, bueno, ocasiona retardo mental, ocasiona ciertas características eh, que ustedes, que ustedes pueden verlo de una vez y decir, bueno, este es un síndrome de Turner, este es un síndrome de Down, este es un síndrome de Klinefelter. Entonces, el síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta al desarrollo de las niñas. La causa, ¿y por qué es? La causa es un cromosoma X, o sea que es en los cromosomas sexuales. Un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y su ovario no funciona en forma adecuada. Entonces significa de que eso usted va a ver que ese síndrome de Turner, que le dicen 45X0 o 45X0, significa de que hay solamente, ¿qué significa ahí? Que en el par, el individuo no tiene 46 cromosomas. El individuo nada más tiene un cromosoma, el X, y no se desarrolla el otro cromosoma. Entonces, en vez de tener 46 cromosomas, que debe ser XX, tiene nada más 45, o sea, faltan cromosomas. Entonces, ese se llama síndrome de Turner. Y parece mentira, a pesar de que le falta un cromosoma dentro del par 23, significa ellas nacen siendo mujer. Pero ahí ellas van a tener ciertas características que se van a determinar. Ustedes ven a ver, miren esta de una niña, ¿no? Ustedes ven aquí que ella no tiene cuello casi. Son características que van a ser visibles de una vez. Usted dice, ah, ok, esta tiene síndrome de Turner. Entonces, esas niñas van a ser siempre de baja estatura. Creo que en Santiago yo he visto algunas características de algunos individuos con estos síndromes. Usted lo puede ver a simple vista, la baja estatura, el cuello pegadito aquí, a la espalda, siempre van a tener como o las manos y los pies como inflamados. Ellos son infértiles, esas niñas son infértiles. Entonces, esto es el síndrome de Turner. Entonces, cuando viene el síndrome, este que le estaba diciendo, es diferente. En este síndrome, entonces, cuando sale un cromosoma de más, pero tiene X, X, XY, tiene un cromosoma de más, entonces tiene eh, otras características diferentes de ese síndrome. Y ese síndrome se llama el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter significa de que esa persona o ese niño, porque es varón, nace varón, se le va a desarrollar un cromosoma X de más. Entonces, usted va a ver que este síndrome es una mutación donde ocurre en donde ese niño va a tener ese cromosoma de más y va a tener esas características que lo van a perjudicar para toda la vida. Igual, imagínese usted que ese niño hasta va a desarrollar un promedio, hasta va a haber una funcionalidad de esterilidad. No pueden tener hijos. Se le van a ensanchar la cadera como si hubiese sido una hembra. Y así puede suceder en cualquier par de cromosomas, ya sea en los autosomas o en el cromosoma par 23, que son cromosomas sexuales. ¿Preguntas? No, profe. Clarito. Ustedes pueden investigar en internet, quieren aprender un poquito más de los tres síndromes que le acabo de explicar, busquen las anomalías cromosómicas y ustedes van a encontrar ahí todos los síndromes. Síndromes que tengan que ver mucho con los cromosomas que si tienen uno de más, uno de menos, en el par 21, en el par 19, a ver qué síndrome puede ocurrir entre los individuos. Por eso le decía que nadie está excepto de aportar esos cromosomas de más, porque ocurre dentro de los individuos, ocurren ciertas cosas como las mutaciones, que usted no sabe en qué momento puede ocurrir. Puede ocurrir en un segundo y usted no se da cuenta que este puede derivar a un problema genético mucho mayor y grave. Acuérdense que ellos no tienen cura.
Bien, es la del taller número 6, me van a investigar 5 trastornos genéticos, cualquiera, ahí sí, pero me gustaría que ustedes me investigaran a nivel cromosómico, porque estamos hablando de los cromosomas. Me van a investigar, ya les dije, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner. Hay un síndrome, creo que es el síndrome de Huntington, también es otro síndrome. Ustedes van a investigar en internet 5 trastornos genéticos, pero que tengan que ver a nivel cromosómico. Van a hacer un resumen cada uno de ellos y van a ilustrar. Y eso va a ser el taller que van a subir en la plataforma. Y lo van a estar subiendo, no sé, a partir del día lunes o martes, para que usted dale el tiempo necesario para que me suba ese taller. Bien, nosotros hemos abarcado 6 temas. 6 temas. Los 3 primeros ya hicimos un parcial. Y estos 3 que vienen, pues voy a esperar a dar un cuarto para que ustedes me hagan otro parcial. De eso, porque va a ser parcial número 2. Estén pendientes revisando la plataforma para poder que ustedes entreguen el parcial a tiempo. Les sugiero que por favor revisen 2 o 3 veces la plataforma por semana, para que así ustedes puedan revisar el lunes, puedan revisar el miércoles, puedan revisar el viernes, para que se den cuenta de qué actividades van a estar en la plataforma. Bien, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si uno permite, a la misma hora. Que tengan un feliz fin de semana. Pásenla bien. Ok, profe, igualmente.